Diputado presidente, con el permiso de la presidencia, amigas y amigos diputados, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Fernando José Aboiti Saro y el de La Voz, Efraín Morales Sánchez, bajo la siguiente exposición de motivos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento de índole universal y clave de la democracia representativa, dispone en su artículo 15 que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público, de lo cual se desprende que los ciudadanos tienen el derecho de vigilar el empleo de la contribución pública, así como el derecho de toda la sociedad de pedir cuentas a todo agente público respecto de su administración, es decir, los ciudadanos tienen derecho a saber en qué, cómo, cuándo, dónde y para qué se utilizan los recursos que aportan para contribuir al gasto público. En nuestro país, el derecho fundamental a la información se encuentra tutelado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año de 1977, lo que en nuestra consideración corresponde cabalmente a un Estado democrático como el nuestro, en el que se privilegia la máxima publicidad en la información en favor del gobernado y como una obligación ineludible del Estado mexicano. Al interpretar el derecho de acceso a la información, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló de manera clara que el principio de máxima publicidad incorporado en el referido texto constitucional implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y solo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podrá clasificar como confidencial o reservada. El 7 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales que en materia de transparencia pretenden fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a través de la transparencia y el acceso a la información pública. Entre dichas reformas y para los efectos de la presente iniciativa se destacan la fracción quinta y sexta del artículo 6, que señalan lo siguiente: los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. En la fracción sexta señala: las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. En la citada reforma constitucional en materia de transparencia, se ampliaron las hipótesis relativas a la ampliación de sujetos obligados, quedando comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. En el caso de partidos políticos, la Ley General establece una enumeración de obligaciones de transparencia que atiende directamente a las obligaciones que tienen con el Instituto Nacional Electoral, determinándose la obligación expresa de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones desde que se crea hasta que es del conocimiento de los ciudadanos. Por cuanto hace la ley reglamentaria, en la exposición de motivos para su creación, se menciona que la presente da cumplimiento al primer apartado del artículo 2 transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia realizada el pasado 7 de febrero, relacionada con la emisión de la Ley General del artículo 6 constitucional. Se busca tener el ordenamiento legal que pueda distribuir competencias en las entidades federativas
a efecto de que los congresos locales se encuentren en posibilidad de emitir sus propios ordenamientos legales relacionados con el acceso a la información pública, utilizando como mínimo los principios, bases y procedimientos establecidos en el instrumento legal que se presenta. Es así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo primero que la ley de principio es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de igual manera en su artículo primero, hago la aclaración de que estoy hablando de ley federal y de ley general para no confundirnos, dice: la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. En este sentido, es indispensable que los partidos políticos, como sujetos obligados, no solo cumplan con mencionar el destino de las prerrogativas que se le asignan, como lo disponen los artículos 70, 72 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que también estén obligados por la ley a comprobar dicho destino, justificando con los documentos respectivos. Con ello se daría, garantizaría, reforzarían los principios de transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad para que ésta pueda conocer con mayor detalle el uso y destino de las finanzas públicas. Ahora bien, por cuanto hace al Congreso de la Ciudad en los últimos días, se ha cuestionado la opacidad que existe en dicho órgano legislativo. En este sentido, consideramos que ni los partidos políticos y mucho menos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México deben ser partícipes de actos de opacidad que de manera directa afectan la economía no solo de la Ciudad de México, sino de la propia sociedad. En este sentido, dos de los ejes más importantes y que han caracterizado a la Cuarta Transformación son la austeridad y el combate a la corrupción. La austeridad nos obliga a los servidores públicos a ser eficientes y eficaces, condiciones para poder alcanzar el éxito en cualquier tarea que pretendamos efectuar. Ligado a la austeridad nos encontramos el combate a la corrupción, mal que ocasiona que los recursos de los mexicanos queden en manos privadas, obstaculizando así el desarrollo de nuestro país. Lo anterior es de vital importancia, ya que para generar dicho desarrollo se debe optimizar el uso de los recursos, lo que necesariamente debe ir acompañado de los mecanismos de control necesarios para evitar su desvío. Como legisladores, estamos comprometidos constitucional, legal y moralmente a responder con transparencia a la ciudadanía, por lo que el ejercicio de todos los recursos que se nos asignen deben ser transparentes en el sentido de conocer no solo el monto que se asigna a cada legislador, grupo parlamentario o asociación parlamentaria, sino que debe conocerse también cómo se ejerce, comprobando con los documentos idóneos dicho ejercicio. Por tal razón, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. Único. Se reforma el artículo 72 y 76, ambos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue. Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los poderes legislativo y federal, de las entidades federativas y del Congreso de la Ciudad de México deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
Informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación, con el soporte documental que acredite dicho uso y destino de los recursos, y en el caso de no acreditarlo, se dará vista al órgano de control competente para que determine lo conducente. Artículo 76, fracción 30. Las resoluciones que dictamine la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos en los que se tomarán en cuenta el soporte documental que los partidos políticos le proporcionen para su comprobación. Dicha autoridad dará vista al órgano interno de control correspondiente a fin de que determine lo conducente. En espera de que esta iniciativa se turne a la brevedad al Congreso Federal, como lo señalamos en los transitorios, solicito respetuosamente se inserte de manera íntegra la iniciativa en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.